Buenas tardes, bienvenidos a Nuevo Testamento, los Evangelios, y hoy en esta tarde vamos a compartir con ustedes el capítulo 21. Vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial como siempre lo hacemos. Mi Dios, aquí estamos, Señor, una vez más, esperando, Padre, ser ministrados por tu palabra, ser instruidos, Señor, a través de cada una de las enseñanzas que tú nos dejaste, Señor, por medio de tus evangelios, de toda la palabra del Nuevo Testamento, mi Dios, y del Antiguo Testamento. Hoy, mi Dios, estamos estudiando el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en donde queremos, Padre, verdaderamente ser edificados en tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que ya están conectados. Un abrazo para todos ustedes y que Dios les siga bendiciendo y creciendo en esa madurez, en el conocer de su palabra, para entonces ser instruidos en la verdad. Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo capítulo 21, consta de 46 versículos. Y los temas abordados en este capítulo número 21 es la entrada triunfal a Jerusalén, purificación del templo, Jesús y la higuera, la autoridad de Jesús, parábola de los dos hijos y por último vamos a ver la parábola también de los labradores. ¿Qué personajes, entre otros, aparecen en este capítulo 21? Jesús, los discípulos, la gente de la ciudad de Jerusalén, los cambistas, los principales sacerdotes, ancianos, los fariseos. Se menciona como referencia a Juan el Bautista, los dos hijos, un padre de familia, los labradores, los siervos, el hijo y una vez más los sacerdotes y los fariseos. En este capítulo 21 de Mateo prácticamente se presentan las últimas enseñanzas del Señor Jesús antes de iniciar con el cumplimiento de su misión en este mundo. Cada hecho llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo era necesario, ya que cada uno de esos hechos, de esas acciones, confirma precisamente los aspectos que Dios deseaba revelar objetivamente en ese tiempo a las ciudades por las cuales caminó y también al mundo entero como este tiempo. Vamos pues a iniciar con el desarrollo del capítulo 21, versículos del 1 al 11, la entrada triunfal, exitosa en Jerusalén. Mateo 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bet-Fagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id o vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella, esto es, su cría. Desatadla y tráenmelos. Y si alguien les dijere algo, decid, díganle esto: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció, pues así literalmente aconteció, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando mencionó: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían también en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Versículo 10. Cuando entró él, el Señor Jesucristo, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
En este Evangelio de Mateo se cita a un asna o a una asna y un pollino, mientras que en los otros evangelios se refiere solo al pollino. Ahora, ¿cuál es la diferencia o el porqué de enfatizar aquí un asna y un pollino? Bueno, definitivamente sabemos que fue el mismo acontecimiento. Sin embargo, Mateo señala con más énfasis la profecía de Zacarías 9:9, donde un asno y un pollino precisamente son mencionados. Muestra pues esto qué es lo que representa, muestra la manera en que las palabras del profeta Zacarías se cumplieron por medio de las acciones de Jesús, probando pues que era el Mesías prometido. La llegada de Jesús a Jerusalén en el pollino destaca su realeza y su confirmación mesiánica, como también su humildad. Ahora, la pregunta aquí muy interesante, ¿por qué Mateo hace esta diferencia? Bueno, porque usted y yo debemos saber que el Evangelio de Mateo fue principalmente enviado y escrito con los receptores o con los recibidores de este Evangelio, principalmente eran los judíos. Y para ellos era muy importante mencionarles exactamente cómo estaba profetizado, precisamente por ello. Este es uno de los momentos en donde la gloria del Señor es reconocida en la tierra. Escuche bien, este fue un momento, vamos a decir, importante, glorioso, en donde precisamente el Señor fue reconocido. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hasta antes, ¿sí? Antes de este hecho, y principalmente en los siguientes capítulos, la crítica, el señalamiento, la acusación y persecución a Jesús era precisamente lo más común. Pero es necesario mencionar lo siguiente: escuche bien, mucha de esa misma gente que celebró su entrada a la ciudad de Jerusalén cedería, esto es, sucumbiría a la presión política y de un momento a otro lo abandonó poco después. Esto nos debe de llevar a pensar algo muy importante a usted y a mí. ¿Qué cosa? Bueno, que la adoración al Señor definitivamente no debe de ser de forma superficial o solamente en una emoción, que fue lo que sucedió con muchos de los que estaban ahí gritando hosana al Hijo de David. Sí, gloria a Dios en las alturas. Así decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es una gran celebración, una gran recepción, pero muchos de ellos ya no lo hicieron. Es más, muchos de ellos unos días después gritaron crucifícale. ¿Por qué? Porque solamente era una emoción, como cuando, no sé si usted ha estado en un lugar y de repente se distrae y cualquier cosa que sucede y empiezan a aplaudir y usted empieza a aplaudir. ¿Pero por qué? No sabe por qué, pero empieza a aplaudir. Así la gente. Muchas veces solamente esa adoración, esa entrega y ese reconocimiento es superficial, pero a la hora de la verdad no es lo que había en el corazón. ¿Qué era lo que gritaban? ¿Qué significaba hosana al Hijo de David? Es larga vida al Rey. Era el significado pues de sus gritos de alegría. En ese preciso momento sentían la seguridad de que su liberación estaba cerca, pero los fariseos consideraron que las palabras de la multitud eran sacrílegas y blasfemas. No querían a alguien que trastornara su poder y autoridad y les usurpara su poder. De ahí pues que pidieron a Jesús que calmara a su gente. Pero Jesús dijo que si la gente callaba, aún las piedras clamarían. Esto se menciona en otros capítulos, dando énfasis a eso en los evangelios sinópticos, ¿sí?
En este caso en Mateo no lo menciona, pero en esta misma situación sí se menciona en otros evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué le pidieron que callara a su gente? Bueno, ¿por qué? No porque Jesús instituía un reino político poderoso, sino porque establecía el reino eterno de Dios. Y una razón más para que la gente celebrara esto. Pero a los religiosos, a los gobernantes que veían atacada su poder y su popularidad, pues no lo aceptaban muy bien. Esa era la realidad. Acuérdense que siempre el mundo se maneja por las envidias, por proyectarse a sí mismo. Y el Señor Jesús, quien precisamente no se proyectaba a Él, sino proyectaba al Padre, pues era para ellos, para el mundo, una competencia. Y no solamente para los políticos, los gobernantes humanos, sino también para los sacerdotes. Usted dirá que hablamos mucho acerca de los sacerdotes y los fariseos, y hacemos comentarios, pues, negativos de ellos. Bueno, no es que yo los haga, sino es lo que está diciendo y que quedó escrito en la palabra de Dios. Ponga usted atención, yo lo tengo que mencionar porque se menciona en la palabra de Dios. Una vez más los fariseos entran en acción para atacar, una vez más los sacerdotes y representantes, entre comillas, de Dios, entran para atacar también al Señor Jesucristo. Bueno, purificación del templo, versículos del 12 al 17. Y después, cuando entró a la ciudad, ¿sí? Le tocó ir al templo. ¿Y qué aconteció? Porque se estaba preparando para la Pascua. Mateo 21:12. El título de este pasaje bíblico o de esta porción de la Escritura es purificación del templo. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Esto es, los corrió y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo esto: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Señor Jesucristo no cayó en una ira descontrolada, no. El celo de tu casa me consume, así dice, no era algo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque se había tergiversado todas aquellas fiestas que se celebraban en donde alrededor del templo y con la anuencia de los sacerdotes, pues hacían negocio. Y vinieron a él en el templo, escuche bien, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. O sea, lo que está diciendo, acuérdense que todo lo que acontece en la Escritura tiene un propósito. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo, y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó, le está diciendo, este es el propósito, no de comercializar. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Pero, o sea, otra vez te va a decir, pues, ¿qué trae con los sacerdotes? No, yo no, aquí están evidenciados. Pero los principales sacerdotes y los escribas eran los que conocían la Escritura, viendo las maravillas que hacía, o sea, las cosas sobrenaturales que el Señor Jesucristo hacía, y viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. El celo, pero el mal celo, ¿no? Más bien ahí, más que celo, era la envidia, ¿sí? Hosana al Hijo de David, gritaban ellos y ellos se indignaron. ¿Quiénes se indignaron? Una vez más los sacerdotes y los escribas, en este caso, versículo 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste lo siguiente en el Antiguo Testamento? Bueno, lo que hoy conocemos con el Antiguo Testamento, en aquel tiempo se mencionaba en el rollo, en la ley, o en los profetas, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Esto es, de los inocentes de corazón. ¿Inocentes a qué? A la maldad. Y dejándolos, esto es ahí, bueno, ahí te ves, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se quedó ahí.
¿Qué es lo que vemos aquí en este pasaje bíblico? Mercaderes y cambistas. Mercaderes y cambistas tenían sus puestos en el atrio, ¿sí? En donde iba la gente al templo, o llegaban antes y pasaban por ahí cuando iban al templo. ¿Y qué es lo que hacían estos mercaderes y cambistas? Lo llenaban de mercaderías. En lugar de dejar ese espacio para llegar a adorar a Dios, y llegar y adorar a Dios, los mercaderes ahí en ese lugar de adoración vendían animales para el sacrificio a precios elevados, aprovechándose de los que habían llegado desde muy lejos. Los cambistas canjeaban la moneda corriente, o sea, la que circulaba normalmente ahí, por la del templo, la única moneda que los mercaderes aceptaban, a un tipo de cambio obviamente carísimo. Con frecuencia también engañaban a los extranjeros que no sabían el tipo de cambio. No solo los mercaderes y cambistas eran deshonestos, sino que abusaban de los que habían ido a adorar a Dios. Su comercio, pues, en la casa de Dios irritaba a los que intentaban adorar, pero prácticamente no podían hacer nada. Esto, naturalmente y con toda justificación, molestó a Jesús. Mire, escuche bien lo que le voy a decir. Cualquier práctica que interfiera con la adoración a Dios, ¿sí? Ellos la estaban prácticamente condicionando. Eso es lo que no debe de suceder en nuestros corazones, hermanos. Cristo vino y volcó las mesas de esos mercaderes de la fe, ¿sí? Mercaderes de la fe que vendían salvación porque tenían que comprar para ir a llevarlo al templo. Y Jesús viene y volcó las mesas de ellos y los corrió. Ahora, espéreme tantito, porque esto tiene también una aplicación espiritual hoy en día. Habrá algo en nuestro corazón que Cristo tiene que derrumbar todavía. Tiene que volcar y quitar de este templo, que es el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Qué es lo que Cristo tiene que venir y tumbar? Si hay algo que tiene que derribar en nuestros corazones. Cada uno tiene la respuesta. Pasemos pues a los versículos 18 al 22, en donde dice: Jesús maldice la higuera. Pongamos atención, porque de aquí se han hecho muchos comentarios, y algunos totalmente fuera de contexto, en donde dicen, pues qué malo Jesús, porque ¿qué tiene que ver esa plantita? ¿Qué tiene que ver esa plantita? Vamos a leer, ¿no? Mateo 21, 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo a la higuera, ¿no? Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo los discípulos esto, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, fíjese bien qué les contestó, porque aquí es donde viene la enseñanza. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Prácticamente están aquí dos grandes enseñanzas. Número 1, primera enseñanza, pregunta necesaria. ¿Por qué Jesús secó a la higuera? O sea, la maldijo, o sea, le dijo algo, nunca más des fruto, ¿sí? ¿Por qué le dijo? ¿Qué tenía contra la higuera? Bueno, escuche bien lo que le voy a decir. Este acto del Señor Jesucristo contra la higuera fue una parábola escenificada. Usted sabe lo que son parábolas, son enseñanzas que tienen vamos a decir, un principio que Él quiere transmitir, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba transmitiendo aquí el Señor Jesucristo en esta parábola escenificada? Bueno, Jesús, pues, lo que estaba expresando, acuérdense lo que aconteció el día anterior, estaba expresando su enojo contra una religión sin sustancia.
contra una religión solamente de costumbres, de tradiciones, en donde el corazón y la mente realmente no eran para con Dios. Esto es, no estaban dando fruto. No estaban dando fruto, hermanos. Eso es lo que Dios, el Señor Jesucristo, escenificó ahí en esa parábola, pues, de manera, no con palabras, sino con hechos. ¿Qué acaso no debo tengo hambre, voy a ir a esta higuera y pues para eso fue hecha? ¿Qué sucede hoy con la iglesia? Bueno, entre comillas, ¿no? No hay alimento. Solamente hay chistes, solamente hay personas que traen una disertación para entretener, para motivar, para muchas otras propósitos, menos enseñar la palabra de Dios en el sentido correcto. O sea, no están dando alimento. Están como esa higuera sin dar fruto. Yo quiero alimento espiritual. No quiero historias, sí, huecas, con el fin ¿sí? O con otros fines. ¿Cuál es el fin primordial de ciertas enseñanzas o muchas de las enseñanzas que hoy se están dando en lugares de entretenimiento que no son iglesias, pero usan la bandera de iglesia? Pues al final da dinero. Ese es el propósito, ¿no? Nada más. Dice por ahí, dice una persona, a la iglesia debe llevar dos cosas: la Biblia y tu chequera. Bueno, esa no es iglesia. Esa no es iglesia, no. Hay que llevar la Biblia para corroborar, porque es nuestro libro de texto. Y si Dios pone en el corazón y quiere aportar para la obra, gloria a Dios. Si no, pues no aporte, porque esa es convicción. Si usted quiere que el evangelio se esté proclamando, esa es la realidad. Pero nada se haga por obligación. Nada es obligación, es convicción. Es la realidad. Ahora, algunos se quejan de ello, ¿no? Se quejan de ello, pero yo les digo lo siguiente: cuando usted no era creyente, pues le diezmaba al cantinero, ¿no? Ahí dejaba más que el diezmo, ¿no? Entonces, hay que ser sabios, hay que ser prudentes, y sí, la predicación es alimento espiritual, ¿sí? Alimento espiritual, nada más. Ya lo demás es convicción de las personas. Bueno, pregunta necesaria entonces: ¿por qué maldijo a la higuera? Pues porque no estaba dando el alimento, y estaba haciendo una analogía de la iglesia en ese momento. Así como la higuera, pues, tenía un buen aspecto de lejos, porque se le veían las hojas verdes, pero al llegar de cerca no tenía frutos. Lo mismo, igual, el templo, la construcción del templo impresionaba a primera vista, pero sus prácticas y actividades solo eran rituales o costumbres totalmente vacías, ya que no se ofrecía adoración sincera a Dios. Solo era una apariencia, escuche bien, un autoengaño. Y quien es parte de esto, de un autoengaño, la verdad es un incrédulo, totalmente es un incrédulo. Mire, la fe genuina incluye dar frutos para el reino de Dios. Esto es, si quiero tomar otra vez el ejemplo de la higuera, si la higuera estuviera cumpliendo su propósito, tendría entonces higos, el fruto, porque para eso fue diseñada. La fe genuina entonces incluye el dar frutos para el reino de Dios, pero, por llamarle así, pero un fruto orgánico y no manipulado. Bien, versículos del 23 al 27. 23 al 27. Mateo 21, 23. Cuando vino el templo, Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿quiénes se acercaron con él? Acuérdese, yo solamente estoy mencionando lo que dice la Escritura. Se acercaron con él y le cuestionaron, así de sencillito: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: bueno, si a esos vamos, yo también les haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 25. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, imagínense, se fueron ahí, ¿qué contestamos? ¿Qué contestamos?
si decimos que era del cielo, nos dirá, ¿por qué entonces no creíste? Y si decimos de los hombres, pues tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Qué resolvieron responder a Jesús? No sabemos. Y también Jesús le dijo, pues tampoco sé, ¿verdad? Tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Así de sencillo. ¿Cuál era la intención de estos personajes bien identificados? Que yo no lo escribí, que son los sacerdotes y los escribas, ¿sí? Ahí está. La respuesta es directa. Esa pregunta traía una intención de deshacerse de Jesús. De forma, pues, de manera que querían atraparlo con esta pregunta. Si Jesús decía que su autoridad venía de Dios, si abiertamente establecía que él era el Mesías y el Hijo de Dios, con H mayúscula y D mayúscula, lo acusarían de blasfemia y lo llevarían a juicio. Era lo que querían, ¿no? Obviamente no sabían a quién estaban enfrentando, y si lo sabían, querían hacerlo a un lado. Jesús no se dejó atrapar y regresó una pregunta análoga, ¿sí? Esto puso al descubierto, pues, las intenciones que tenían, y ante la respuesta de Jesús, toda mala intención fue evidenciada y eliminada. Esto es, ahí quedaron paralizados, ¿no? Ya no supieron qué decir. Pero yo pregunto, si a usted alguien le pregunta, ¿con qué autoridad hacía el Señor Jesucristo todo aquello que muchos testigos presenciaron? ¿Qué respondería usted? Ahí es donde entran las convicciones. ¿Con qué autoridad? Pues con la autoridad que fue delegada del Padre Celestial, porque ese era su propósito, testificar quién era Él, para no decir quién era, sino que los hechos corroboraran quién era. Sin embargo, esos hechos, pues, fueron cuestionados una y otra vez. ¿Por quiénes? No lo digo yo, lo dice la Escritura, por los sacerdotes, representantes de Dios en la tierra, que andaban bien extraviados, y muchos todavía andan bien extraviados, y los fariseos y los escribas, que eran los que conocían la Escritura. Bueno, esa es la historia de la fe tergiversada y desviada de la religión. ¿Okay? Versículos del 28 al 32, la parábola de los dos hijos. Parábola de los dos hijos. Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo, le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo el segundo hijo, mencionó lo siguiente, sí voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, religiosos, fariseos, escribas, que piensan que tienen ganado el cielo, pero están bien alejados de él. De cierto os digo que los publicanos, que ustedes odian y que no aceptan, y las rameras van delante de vosotros al reino del cielo. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no se arrepienten después para creerle, aún, ¿sí?, con todas las pruebas que se siguieron haciendo. El hijo que dijo que obedecería y no lo hizo, representa a Israel en los días de Jesús. Esto es desobedientes. Tengo religión, pero desobedezco. Sí, pero desobedezco. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no te hago lo que yo te pido, y no haces lo que yo te pido? Decían, pues, querer hacer la voluntad de Dios, pero desobedecían. Hacían, esto es, imagínense en la actualidad, se les da un consejo, se les predica la palabra de Dios, saben la palabra de Dios, pero hacen lo que quieren. Eso es precisamente lo que está diciendo, y fue el caso del segundo hijo.
Es peligroso, pues, hermanos, fingir obedecer a Dios cuando nuestros corazones están lejos de Él. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Nuestras palabras deben ser respaldadas por nuestras acciones y también identificar este principio establecido por Dios. ¿Qué principio establecido por Dios establece precisamente en esta enseñanza que le acabo de dar, que vienen en los versículos 28 al 32? Esta es la enseñanza: los pecadores arrepentidos de las faltas más viles que hayan hecho entrarán al cielo, pero no los religiosos hipócritas. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que debe de acontecer con usted y conmigo después de haber leído esta enseñanza del Señor Jesucristo de los dos hijos? Bueno, es cierto que el primero dijo, respondió y dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Bueno, la enseñanza para nosotros y la actitud de nosotros debe ser sí e ir. ¿Okay? Sí e ir. Sí con gozo e ir con pasión. ¿Okay? Esa es la actitud que Dios espera en cada uno de nosotros. Versículos del 33 al 46. Parábola de los labradores. Esto aparece también en los sinópticos y una vez más la vamos a compartir con ustedes. Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Le dijo, hablando otra vez, les voy a enseñar con otro ejemplo, ¿no? Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella el lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora, el versículo 40, pues, es una invitación del Señor Jesucristo a meditar profundamente en esto que aconteció. Y dice, cuando venga pues el señor de la viña, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores, ladrones, rateros, que se quisieron apoderar de lo que no era de ellos? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravilla a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¡Qué bueno! Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Qué triste. Y oyendo sus parábolas, otra vez, no yo, fíjese lo que dice aquí, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y se arrepintieron. No, sigamos leyendo. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque tenía a Jesús por profeta. O sea, lo que dijeron ellos está hablando de nosotros. Le voy a decir realmente lo que estaba diciendo. A ustedes, sacerdotes y fariseos, Dios les encargó su obra. Ustedes se adueñaron de ella. Comercializaron con lo de Dios. Y aún así vinieron los profetas y les dijeron que estaban mal y los apedrearon, los persiguieron y a otros mataron. Vinieron más profetas e hicieron lo mismo. Mandó a su hijo, ¿y qué van a hacer con él? ¿O qué hicieron con él de acuerdo a la enseñanza de los labradores malvados? Pues lo mataron. ¿Y qué aconteció posteriormente en unos capítulos más adelante y un tiempo más adelante? Exactamente lo mismo. Los sacerdotes, los fariseos y los escribas fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Ahora, solamente si se requiere una explicación un poquito más para aclarar esto, es fácil identificar los personajes de esta parábola. Esta parábola del Señor Jesucristo, esta enseñanza del Señor Jesucristo,
es fácil identificar a los personajes de la parábola. Incluso los líderes religiosos lo comprendieron, por eso se ofendieron. Le explico. El dueño de la viña es Dios. Él estableció. La viña es Israel. Compréndase ahora la iglesia de Él, que debe de vivir en la fe y ser guiada en la fe. Los labradores son los líderes religiosos, entiéndase, sacerdotes, fariseos, ¿sí?, que conocen la palabra de Dios pero no la enseñan, y muchos de ellos hasta prohíben leer la Biblia. Los enviados del dueño son los profetas que Dios envió a Israel a denunciar sus pecados. El Hijo es el Mesías, Jesús, el Cristo, y los otros a los cuales le va a arrendar la viña son los gentiles, porque los religiosos asignados al principio pues no dieron la medida. Eran esas higueras sin fruto. Entonces, al citar el Salmo 118, 22, porque también vemos esto, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, Jesús demostró a los incrédulos líderes, porque aunque tenían religión, eran los representantes de la religión, eran incrédulos por lo que estaban haciendo. Acuérdense, es lo que están haciendo. Una persona que dice que cree en Dios y desobedece a Dios, realmente es incrédulo porque no cree en las consecuencias que Dios estableció en su palabra. Esto es, Señor, quiero ser creyente, pero voy a hacer mi voluntad. No creo que hay consecuencias de mi desobediencia. Entonces, realmente, si no creen lo que estableció Dios, pues no creen en Dios. Esa es la realidad. Entonces, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Jesús demostró a los incrédulos líderes que incluso su rechazo estaba profetizado en las Escrituras. Pasar por alto la piedra angular fue y es peligroso, hermanos. No importa cuánto se construya y qué tan impresionante parezca esa construcción. La falta de buen cimiento y dejar fuera o desechar la piedra que sostiene todo, no tardará en derrumbarse aquello edificado. Se derrumbará todo verdaderamente. Otra forma de decirlo es lo siguiente: una persona, pues, podrá tropezar con la piedra y caer en ella, se va a dar un buen golpe, pero va a recapacitar, ¿sí?, porque va a ser quebrantado. Por otro lado, la piedra puede caer sobre las personas y ser desmenuzado. Esto es, si la roca cae sobre una persona, va a ser juzgada y castigada. Estos comentarios en esta enseñanza del Señor Jesucristo para muchos estaban velados o fueron velados en ese momento, pero los líderes religiosos sí lo comprendieron. No tuvieron dificultad en interpretarlos. Pero ¿cuál fue su reacción? ¿De arrepentimiento? No. Su reacción fue de odio, de molestia, ¿sí?, de que como dicen por ahí, les hirvió la sangre, y con eso, en lugar de ser quebrantados, decidieron vertir todo su odio y rencor sobre el Señor Jesucristo. Termino con esto, iglesia, que nuestra fe, la de usted y la mía, sea verdadera. Sabiendo y conociendo pues ya que separados de Dios nada podemos hacer. Tenemos que edificar nuestras vidas en el cimiento que es Cristo. Tenemos que construir poniendo siempre la piedra angular que sostiene todo. Y entonces el buen horizonte y un destino lleno de bienaventuranzas llegará a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra adoración está dando fruto. Sí, Señor Jesús, haremos lo que tú dices. Amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios les siga prosperando sus vidas así como prospera su alma.